Durante los años del terror en El Salvador, hubo un enemigo que se escondía a plena vista, un enemigo que llevaba puesto el mismísimo uniforme de los que debían protegernos. Unos robaban ese uniforme para disfrazarse, para pasar los retenes, para emboscar. Otros, todavía peor, eran de los nuestros, soldados, policías, que se pasaron al bando de la Mara. Y esta es la historia de los traidores del uniforme, y de cómo, uno por uno, la justicia los fue cazando a todos. Y espere, porque hay un caso tan retorcido que cuesta creerlo. Un hombre que cargó la placa de policía, y terminó de sicario de la misma Mara que esa placa juraba combatir. Ya se lo voy a contar. Porque no hay traición más grande que esa, hermanos. En aquellos años, el hombre que debía cuidar su calle y a su familia, podía ser, en secreto, el mismo que lo señalaba a usted para morir. El enemigo no estaba solamente afuera, el enemigo estaba adentro. Quédese, porque le voy a dejar 3 preguntas que se van a ir respondiendo en esta historia. Primera, ¿para qué querían los pandilleros, con tantas ganas, los uniformes de nuestros policías y soldados? Segunda, ¿hasta dónde llegó de verdad esta traición? ¿En serio hubo militares y policías de carne y hueso trabajando para la Mara? Y tercera, la que trae la justicia. Todos esos traidores del uniforme, ¿cómo terminaron pagando por lo que hicieron? Y para entender bien esta historia, primero hay que recordar una cosa. En aquellos años, la Mara le declaró la guerra abierta a los cuerpos de seguridad. Ya no solo se defendían de la policía, la cazaban. Tenían órdenes de matar policías y soldados. Y para hacerlo, necesitaban 2 cosas. Acercarse a ellos sin levantar sospechas, y saber de antemano sus movimientos. Y qué mejor para lograr las 2 cosas que el propio uniforme del enemigo y gente infiltrada en sus filas. Ahí está la clave de todo lo que le voy a contar. Porque no era un caso aislado, ni 2, ni 3. Era un patrón. En los peores años, atacar a un policía o a un soldado se volvió casi una insignia de poder para la Mara. Un mensaje escalofriante. Miren, ni la autoridad está a salvo de nosotros. Vamos con la primera pregunta, y arranquemos con una imagen que lo dice todo. Corría el año 2019. En el tránsito en San Miguel, una unidad élite de la policía, los llamados Jaguares, le cayó a la casa de un cabecilla de la Mara, un jefe de escala nacional, con su sicario al lado. Y lo que encontraron adentro le pone a uno los pelos de punta: 2 fusiles AK-47, cañones de fusil. Y algo más, colgado como si fuera ropa cualquiera, todo un guardarropa de uniformes, pantalones y camisas de uso militar, pantalones, camisas y hasta una gorra de uso policial. Imagínese la escena que se encontraron esos agentes: entrar a la casa de un pandillero y ver, colgados en fila, los uniformes de sus propios compañeros. De la policía, del ejército, como trofeos, como disfraces listos para usar. A cualquier agente se le hiela la sangre con algo así. Léalo despacio: un cabecilla de la Mara, con el closet lleno de uniformes de nuestros soldados y de nuestros policías. ¿Y para qué los quería? Aquí está lo escalofriante. A ese cabecilla lo investigaban por ordenar las muertes de policías, de militares y de custodios de las cárceles en todo el oriente del país. Es decir, usaba los uniformes del Estado para cazar a los hombres del Estado. Se vestía de policía para poder acercarse a un policía y matarlo. Se vestía de soldado para pasar por uno de los nuestros y emboscar a los nuestros. ¿Y se imagina el terror que eso genera? Que usted, siendo policía, vea acercarse a alguien con uniforme y no sepa si es un compañero o un asesino disfrazado, que ya no pueda confiar ni en lo que ven sus propios ojos. Ese era el juego macabro de la Mara: sembrar la duda, romper la confianza y aprovechar ese instante de vacilación para atacar. Ese fue el primer rostro de la traición del uniforme, el disfraz. Y con ese disfraz, ¿cuántas emboscadas no se habrán armado? ¿Cuántos retenes no habrán pasado sin levantar la menor sospecha? Un carro con hombres vestidos de policía o de soldado no llama la atención de nadie, y cuando la víctima se daba cuenta del engaño, ya era demasiado tarde.
El uniforme, que debería dar seguridad, se convirtió en manos de la Mara en un arma más. Y no eran solo policías y soldados los que estaban en la mira. Ese mismo cabecilla, según la investigación, también ordenaba matar a los custodios de las cárceles, a los que vigilaban a los pandilleros presos. Para la Mara, cualquiera que representara al Estado, cualquiera que llevara un uniforme de autoridad, era un blanco. Pero esto, créame, es apenas el principio, porque lo que viene es todavía más grave. Antes de seguir, déjeme pedirle una sola cosa. Si usted respeta a los soldados y policías que dieron todo por devolvernos la paz, escríbame la palabra respeto en los comentarios y suscríbase a este canal para honrar a los que sí fueron leales hasta el final. Y sigamos. Porque una cosa es que la Mara robe uniformes. Y otra, mucho peor, es que la Mara tenga gente suya metida adentro, dentro del ejército, dentro de la policía. Y sí, la tuvo. En el año 2023, capturaron a un soldado, no a un pandillero disfrazado de soldado, a un soldado de verdad, de la Segunda Brigada de Infantería. Un hombre que había jurado defender a su país, con el fusil en la mano. Pero ese soldado guardaba un secreto. Trabajaba para la MS-13. Tenía rango de chequeo dentro de la pandilla, y desde adentro del cuartel, hacía el trabajo más sucio que existe. Movía droga, le entregaba a la Mara armas, municiones y hasta uniformes militares, y lo más peligroso de todo, le pasaba información, le contaba a la pandilla los movimientos de la Fuerza Armada y de la policía. Y no hay traición militar más grave que esa, porque un soldado que filtra información no manda a la muerte a uno, puede mandar a pelotones enteros. Cada patrulla que salía podía estar caminando hacia una emboscada que ese mismo traidor había ayudado a preparar. Cada compañero que confiaba en él estaba confiando en un hombre que ya lo había vendido. Piénselo un segundo. Cada operativo, cada patrullaje, cada plan para atrapar pandilleros, la Mara podía saberlo de antemano, por culpa de un traidor con uniforme que comía en la misma mesa que los soldados leales, y los vendía por debajo de esa mesa. ¿Y sabe qué es lo más indignante? Que ese hombre usaba el respeto que da el uniforme, la confianza que la gente le tiene a un soldado, para hacer justo lo contrario de lo que había jurado. Por fortuna, lo detectaron, y ese traidor terminó capturado y fuera de las filas que deshonró. Y ahora sí, le pago lo que le prometí al principio, el caso más retorcido de todos. Su nombre era Edgardo Giovanni Morán Dueñas, pero en la Mara lo conocían por otro nombre, Loco 13. Y este hombre no era un pandillero cualquiera. Este hombre había sido policía, agente de la Policía Nacional Civil, de los que se supone que combaten a la Mara con la ley en la mano. Piense en el peso de eso. Este hombre pasó por la academia, aprendió a usar un arma para defender a la gente, juró servir y proteger. Conoció por dentro cómo trabaja la policía, cómo se investiga a la Mara, cómo se le sigue el rastro. Todo ese conocimiento, todo ese entrenamiento pagado por el pueblo, terminó puesto al servicio de la pandilla. Pero en algún momento, cruzó la línea, se pasó al otro lado, y no se quedó como un simple ayudante. Terminó convertido en sicario y en palabrero de la MS-13, y un palabrero, para que me entienda, es de los que dan las órdenes, de los que mandan dentro de la clica. El hombre que un día cargó la placa, terminó siendo el que decidía quién vivía y quién moría en el barrio. Lo capturaron en el año 2021, en San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana, buscado por el homicidio de 2 jóvenes. Los policías de la zona sabían que ese hombre había sido de los suyos. Lo que muchos no alcanzaban a imaginar era el monstruo en el que se había convertido. Y años antes ya había dado señales. En algún momento lo habían detenido por sus vínculos con un cabecilla, pero recuperó la libertad y hasta emigró un tiempo a Estados Unidos, como si la vida le diera oportunidad tras oportunidad de enderezarse. Pero él eligió, una y otra vez, el camino de la traición, hasta que ese camino lo llevó, por fin, a una celda. Y para que vea que esto no es cosa solo del pasado, escuche el caso más fresco de todos. Hace apenas unos días,
En pleno año 2026, la justicia salvadoreña cerró otro de estos casos. El de un hombre llamado Douglas Renato Benavides Cruz, alias Coyote. Ahora, seamos justos y precisos. Coyote no era ni soldado ni policía. Era un colaborador de la Mara. Pero su historia muestra hasta dónde llegaba la cacería contra los uniformados. Porque resulta que, allá por febrero del año 2017, la clica Western Locos Salvatruchos tenía una orden, avalada por la mismísima cúpula nacional de la pandilla. Una orden escalofriante: asesinar a los policías y a los soldados que vivieran en su zona. A los que se atrevían a servir al país, había que matarlos. Y a Coyote le dieron una tarea dentro de ese plan: conseguir el vehículo en el que los asesinos iban a escapar después de matar, y comprar las municiones. Fue una pieza clave en la conspiración para asesinar a una agente de la policía, a una mujer que vestía el uniforme. Deténgase en eso un momento. Una agente de la policía, una mujer que se levantaba cada día, se ponía su uniforme y salía a proteger a su comunidad, quizás dejando a sus hijos en casa, y toda una estructura criminal se organizó, con vehículos y con municiones, con el único fin de quitarle la vida. Ese era el nivel de odio de la Mara contra cualquiera que sirviera a este país. Y hace apenas unos días por fin le llegó la cuenta. Porque de todos estos hombres, hermanos, tengo una buena noticia para darle. A todos, sin excepción, la justicia los terminó alcanzando. Al cabecilla de los uniformes lo capturaron con todo y arsenal. Al soldado traidor de la segunda brigada lo detuvieron y lo sacaron del ejército que había deshonrado. Al expolicía Loco 13 lo agarraron y lo metieron tras las rejas. Y a Coyote, hace apenas unos días, lo condenaron a 33 años de cárcel. 33 años, por haber ayudado a planear la muerte de una agente de policía. Cada uno de esos golpes de la justicia es una respuesta. Es el Estado diciéndoles a esos traidores: tarde o temprano, los encontramos. No importa si te disfrazaste, si te infiltraste o si te escondiste detrás de una placa. La ley tiene memoria y no descansa hasta que cada traidor rinde cuentas. Y déjeme cerrarle esto con lo que de verdad importa, con el por qué esto duele tanto. Piense por un momento en lo que significaba todo esto para un policía o un soldado de aquellos años. Salían a patrullar sabiendo que la Mara los cazaba, y por si fuera poco, sabiendo que el enemigo podía llevar puesto su mismo uniforme, o que hasta un compañero podía ser un traidor vendido. Y muchos de ellos salían sin la protección debida. Le doy un solo ejemplo, uno que estremece. El 28 de junio del año 2022, la Mara asesinó a un inspector y a 2 agentes de la policía, y ninguno de los 3 llevaba puesto ni casco ni chaleco antibalas. Así de expuestos estaban los hombres que salían a cuidarnos. Y eso pasaba, en buena parte, por gente como la que le he contado. Porque cuando el enemigo tiene tus uniformes, conoce tus movimientos, y tiene gente metida adentro, cada policía y cada soldado sale a la calle en desventaja, peleando no solo contra la Mara de afuera, sino contra los traidores de adentro. Es un acto de valentía enorme que aún así siguieran saliendo cada día a cumplir con su deber. Y detrás de cada uno de esos uniformados que cayó, quedó una familia rota. Una viuda, unos hijos, unos padres, que recibieron el cuerpo de su ser querido, y que hasta el día de hoy cargan ese vacío. Ellos también son víctimas de la traición del uniforme. Por eso la traición del uniforme no se siente como un dato frío, sino como una herida abierta. Porque no hay peor enemigo que el que viste la misma ropa de los que te protegen. Pero fíjese en cómo termina esta historia, hermanos. Uno por uno, esos traidores fueron cayendo. El que robaba uniformes para matar, el que se infiltró en el cuartel, el que cambió la placa de policía por la Mara, y el que ayudó a planear la muerte de una agente. Todos, hoy, están pagando lo que hicieron. Y ese uniforme que ellos profanaron, hoy volvió a significar lo que siempre debió significar: honor, servicio y protección para la gente buena. Y quiero que quede clara una cosa, para que nadie se confunda.
Por cada traidor de estos hubo miles y miles de policías y soldados que fueron leales hasta la muerte, que nunca se vendieron, que salieron cada día, con miedo o sin miedo, a jugarse la vida por gente que ni siquiera conocían. Esos son los verdaderos héroes de esta historia. Y a ellos les debemos la paz que hoy disfrutamos. Cada calle tranquila por la que hoy caminamos, cada noche que dormimos sin miedo, la pagaron ellos, con sudor, con valentía y muchas veces con su propia sangre. Los leales, los que aguantaron firmes cuando lo más fácil habría sido venderse. Porque la maldad puede disfrazarse, puede infiltrarse, puede engañar por un tiempo, pero tarde o temprano, la verdad sale a la luz, y la justicia le arranca el disfraz, ante los hombres y ante Dios, que ve por debajo de todos los uniformes, y conoce de verdad el corazón de cada quien. Y hoy, gracias a Dios, ese capítulo tan oscuro va quedando atrás. Los uniformes volvieron a manos de gente honrada, las filas se fueron limpiando, y el que traicione hoy ya sabe lo que le espera, lo mismo que a todos estos, la cárcel y el desprecio de un pueblo entero que no perdona al que lo vende. Porque hay cosas que no se olvidan, y traicionar a los tuyos es una de ellas. Si esta historia le hizo valorar más a los policías y soldados leales de nuestro país, hágame un favor. Suscríbase a este canal y active la campanita, para no perderse estas historias de justicia. Y comparta este video por WhatsApp con su familia, para que se sepa bien la verdad de lo que costó la paz que hoy vivimos. Y déjeme una cosa escrita en los comentarios. Dígame usted, con el corazón en la mano, ¿qué le parece más grave? ¿El que roba un uniforme para hacer el mal o el que siendo de los nuestros traiciona a los suyos? Que Dios los bendiga, hermanos, y que Dios cuide siempre a los que con lealtad y con honor todavía visten el uniforme para protegernos a todos.